En este trabajo daremos un paseo por una pequeña parte de la historia de México, desde la expropiación del petróleo, pasando por la entrada del neoliberalismo a nuestro país hasta la actualidad. Con un país globalizado, hablando de lo bueno y lo malo de cada presidente que estuvo al frente del país de una manera objetiva para poder reflexionar y tratar de no cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado. Pues empecemos con Manuel Ávila Camacho. Eh, Él tuvo una de las mejores oportunidades para hacer a México brillar y la tomó, pero no supo mantenerse ahí. Eh, con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial había mucha demanda de mano de obra y agricultura y pues México la ofreció, ¿no? Estuvo bien. Fue un movimiento acertado, se podría decir, aunque pues no tanto, porque era como que Estados Unidos estuvo linguneando a México lo que quiso, pero en cuanto necesitó de su ayuda, pues se la fue a pedir y México se la dio. Pero pues ni modo de que estuvieran de sentidos, ocupaban trabajar y eso les dio dinero y les ayudó a levantarse económicamente. Pero pues no lo supieron aprovechar y empezaron a pedir dinero y creció la deuda externa. Mal. Desde ese entonces ya existía la deuda externa y ya estaba grande, ya era considerable. Después, los siguientes presidentes no... Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines. Él fue uno de los mejores presidentes en mi opinión. Eh, Uno de los más honestos. Hacen falta más presidentes como él. El hecho de poner en una lista todos sus bienes materiales es uno de los movimientos más humanos, se podría decir, en la historia de la política mexicana. Y bravo, en ese sentido él, el mejor. Después vino Gustavo Díaz Ordaz, que es se podría decir que es el inicio de los malos presidentes de México o del descontento al gobierno mexicano por la matanza. Creo que él fue el de la matanza. Y por más bien que haya hecho en su sexenio, ese suceso, ese acontecimiento, la matanza de Tlatelolco, creo que mancha completamente su nombre y todo lo que hizo antes de eso y después de eso, porque es bastante inhumano. Los alumnos simplemente estaban en una, estaban haciendo una protesta y usar el ejército contra ellos es bastante, pues mal, estuvo mal. Eh, Mal ese presidente, Ok. Después se viene un mal tiempo en la economía, según yo. Según yo, el culpable de eso fue Luis Echeverría, porque él hizo lo que quiso con el dinero y al terminar su sexenio le dejó el problema a López Portillo y López Portillo no supo manejarlo correctamente y pum, la devaluación del peso, de las peores devaluaciones de México. López Portillo, pues sí, ¿no? Como ya todos sabemos. López Portillo aparte fue corrupto y se dejaba mangonear por todo el mundo porque no tenía voz ni voto en la economía, en el gobierno. Después, pues viene Salinas de Gortari, ¿no? Uno conocido por todo mundo. Hay puntos encontrados, sentimientos encontrados porque hizo buenas, aportó a la economía, puso cimientos pues para que la economía mexicana pudiera avanzar, pero al final de su sexenio
robó de más, no tomó en consideración y dejó una gran crisis en México. Socialmente pues no hizo nada considerable, económicamente dejó una gran crisis en México. Y a partir de ahí México ha ido en picada, económicamente hablando. Socialmente pues igual, para abajo. Llegó Felipe Calderón y las cosas empeoraron porque una de sus propuestas fue, como candidato, fue acabar con el narcotráfico o con el, ¿cómo se les dice? Lo que sea armado. Y eso volvió su sexenio uno de los más violentos en la historia de México. La gente tenía miedo a salir pues porque te iban a matar por el grupo organizado, crimen organizado. Y sí, socialmente hablando, mal Felipe Calderón. Y pues Peña Nieto, ¿qué se le puede decir? Es Peña Nieto, ya todos sabemos qué hizo. Un inepto, un simple títere que está al poder. Quién sabe quién sea el que lo está mandando. Económicamente hablando está mal, socialmente hablando está mal, no tiene ningún punto bueno, no ha hecho nada bueno. El gasolinazo, las reformas educativa y energética no han hecho más que venir a terminar de matar a lo que quedaba de México. No se ve bien el futuro, quién sabe qué vaya a pasar. Los candidatos son un chiste y pues veamos. Como conclusión personal sobre todo lo visto de los presidentes, sus candidaturas y sus sexenios, yo pienso que como todos tuvieron sus pros y contras, unos más que otros, claro. No me gustó cómo gobernaron algunos y por sus decisiones o ideas que tuvieron en su candidatura, ahorita se paga un precio. Tal vez no tan directo, pero sí se puede notar un pequeño cambio base a lo que hicieron, y está mal que una persona con tanto poder en sus manos no sepa cómo administrarlo bien y solo piense en sí mismo. Aunque la verdad yo creo que todo aquel que tenga un poco de poder le surgirán ambiciones un poco grandes y se deje cegar por estas mismas. No tengo ningún presidente preferido, la verdad. No sé de los que tienen un favorito. Todos habrán tenido sus razones por lo que hicieron o quisieron hacer. Solo puedo decir que sí pudieron haber sido mejores. Creo que uno de los cambios importantes fue el haber sido parte de los tratados de libre comercio, ya que gran parte de las ganancias de México provienen del comercio exterior, y ha sido un motor para mayores cosas, ya que la posición geográfica que tenemos nos mantiene en primeras posiciones en exportaciones. México ha tenido sus años oscuros, pero también sus años buenos. Siento que aún nos queda mucho potencial que descubrir y explotar. Conforme vayan pasando los años iremos mejorando, sea cultural, económica o electrónicamente, y eso abrirá brechas. Solo tenemos que esperar y dejar que pase. La persona que ocupa y ocupará la presidencia será recordado como parte de nuestra historia, ya sea por sus buenas o malas acciones. El presidente de México posee grandes facultades para decidir en qué usará los fondos federales de la manera que le parezca más conveniente a las necesidades del país. Para el logro de una buena política económica es necesario fijar los lineamientos a seguir de acuerdo con la situación que vive el país en un momento determinado para lograr que funcione de una manera adecuada la economía y necesidades de la nación. Es necesario que las políticas que implemente el gobierno en el futuro tomen en cuenta no solamente el aspecto financiero y cómo aprovecharse de ello. Un país es muchísimo más que sus riquezas y creo que como nación podemos acordar que nuestro país es su gente y cultura. El gobierno debería apoyar sus sectores primarios y secundarios de la misma manera que se apoya a las grandes empresas, ya que estos son los que, en dado caso de otra crisis, reactivarán la actividad económica y fortalecerán al mismo tiempo el nivel de vida de la población. Con ese trabajo podemos darnos cuenta de las distintas maneras de pensar y valores que tienen y han tenido nuestros mandatarios, su reacción al momento de conflictos, tanto internos como externos, y cómo reaccionarán ante la presión al momento de tener que resolverlos. Para bien o mal, hemos salido adelante, y aunque han existido muchas fallas, nuestro país sigue siendo fuerte.